En el otoño de 1847, los investigadores del estado de Massachusetts descubrieron algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Ocultas bajo las colinas onduladas de lo que los lugareños llamaban la granja educativa de Ellington, desenterraron 43 pequeñas tumbas. 43 niños que llegaron como huérfanos esperanzados entre las edades de 6 y 12 años, pero que nunca vivieron para ver su 14º cumpleaños. Los registros oficiales afirmaban que estos niños habían sido reubicados en familias prósperas que se dirigían al oeste. La verdad era mucho más siniestra. Durante casi 2 décadas, Josiah y Constance Ellington habían estado dirigiendo lo que parecía ser una institución benéfica para niños desplazados. Pero detrás de la fachada de educación y orientación moral, existía una operación sistemática de explotación tan brutal que la muerte se convirtió en la única escapatoria para docenas de almas inocentes. El Commonwealth de Massachusetts enterró esta investigación tan profundamente que incluso hoy en día la mayoría de los historiadores nunca han oído hablar del escándalo de la granja de Ellington. Antes de continuar con la historia de lo que realmente les ocurrió a esos niños en las colinas del oeste de Massachusetts, quiero que hagas algo por mí. Haz clic en ese botón de suscripción si aún no lo has hecho, porque historias como esta merecen ser contadas y déjame saber en los comentarios desde qué estado o ciudad me escuchas. Me encanta conectar con otros amantes de la historia olvidada. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en esa granja aislada entre 1829 y 1847? Sigue siendo uno de los capítulos más perturbadores de la historia industrial estadounidense. Un capítulo que revela el oscuro trasfondo del progreso y el precio pagado por los más vulnerables de la sociedad. El año era 1829 y el Commonwealth de Massachusetts se transformaba ante los ojos de todos. La revolución industrial había traído prosperidad sin precedentes a ciudades como Lell y Lawrence, donde los enormes molinos textiles producían telas que vestían a una nación en crecimiento. Pero con esta prosperidad llegó una consecuencia inesperada. Miles de huérfanos y niños abandonados vagaban por las calles de estas ciudades industriales en auge. Los accidentes en las fábricas reclamaban a los padres. Las enfermedades se llevaban a las madres y la rápida urbanización dejaba a innumerables familias destrozadas. Fue en este caos que Josiah Ellington, un supervisor de molino de 42 años, vio una oportunidad. Ellington era un hombre alto y delgado, con penetrantes ojos grises y cabello prematuramente blanco que le daba una apariencia casi ministerial. Aquellos que lo conocían describían su voz como medida y autoritaria, el tipo de voz que imponía respeto en los bancos de la iglesia y en las reuniones del pueblo. Su esposa, Constance, era una mujer de 38 años con rasgos afilados y una mente aún más aguda para los números. Ella había manejado las finanzas del hogar durante los años de Josiah en el molino Peton y había desarrollado lo que los vecinos llamaban una comprensión poco común de las empresas rentables. Los Ellington poseían una extensa propiedad de 200 acres en las colinas del condado de Berkshire, a unas 30 millas al sureste de Pittsfield. La tierra había estado en la familia de Josiah desde 1782, cuando su abuelo la recibió como pago por su servicio en el ejército continental. Los prados ondulantes se extendían entre espesos bosques de arces y abedules, y un arroyo claro recorría el corazón de la propiedad, proporcionando energía hidráulica para un pequeño molino de grano. Para cualquier observador, parecía un lugar ideal para criar niños lejos del hollín y la corrupción de las ciudades industriales. En la primavera de 1829, Josiah se acercó a las autoridades municipales de 3 pueblos diferentes de molinos con una propuesta que parecía casi demasiado generosa para ser cierta. Recibiría hasta 20 niños huérfanos a la vez, proporcionándoles comida, refugio, educación y orientación moral. A cambio de este cuidado, los niños realizarían trabajo agrícola ligero apropiado para su edad y habilidades. El arreglo no costaría nada a los pueblos. De hecho, Josiah solo pedía una modesta subvención de 12 pesos por niño al año para cubrir las necesidades básicas. La propuesta llegó en el momento perfecto. Los encargados de los pobres en Lell, por ejemplo, estaban lidiando con casi 300 niños sin hogar, alojándolos en casas de pobres superpobladas que criaban enfermedades y desesperación. La idea de enviar a estos niños a un ambiente rural saludable, donde pudieran aprender habilidades valiosas mientras respiraban aire limpio del campo, les pareció a los funcionarios una
bendición. Dr. Samuel Harrington, quien servía como inspector de bienestar público para el condado de Middlesex, el Dr. Samuel Harrington escribiría más tarde en su informe oficial: el señor Ellington se presenta como un hombre de carácter cristiano excepcional, bien versado en las artes prácticas de la agricultura y poseedor de la paciencia necesaria para moldear mentes jóvenes. Su propuesta ofrece a estos desafortunados niños una oportunidad mucho mejor que cualquier cosa que nuestras instituciones urbanas puedan ofrecer. Pero había otros que albergaban dudas desde el principio. El reverendo Daniel Parker de la primera iglesia congregacional en Lel había entrevistado a Josiah Ellington cuando el hombre vino buscando referencias para su emprendimiento. Años después, Parker recordaría el encuentro con visible incomodidad. Había algo en su manera de hablar sobre la disciplina que me hizo detenerme. Hablaba de los niños como uno podría hablar de ganado, útiles, que requieren gestión y, en última instancia, desechables si resultaban inadecuados. Cuando le pregunté sobre sus métodos de instrucción, sus ojos adquirieron una frialdad que me resultó profundamente inquietante. A pesar de tales reservas, la urgente necesidad de abordar la crisis de los huérfanos anuló cualquier preocupación. El primer grupo de niños llegó a la granja de Ellington en junio de 1829. Entre ese primer grupo estaba un niño llamado Timothy Calbell, de 8 años, cuyos padres habían muerto en un incendio en el molino el invierno anterior. Timothy era pequeño para su edad, pero poseía una mente rápida y un afán por complacer que le había ganado el cariño de los trabajadores de caridad en Boston. Podía leer palabras simples y sabía contar hasta 100. Logros notables para un niño de su trasfondo. La trabajadora social que organizó su colocación, la señora Elizabeth Harwell, anotó en sus registros que Timothy muestra un gran potencial y debería beneficiarse enormemente de la educación rural y la orientación moral que proporciona el establecimiento del señor Ellington. Lo que Timothy encontró al llegar a la granja, sin embargo, no tenía nada que ver con el santuario pastoral que se le había descrito a los funcionarios de la ciudad. Las habitaciones de los niños estaban ubicadas en el sótano de la casa principal, un espacio húmedo y mal ventilado con paredes de piedra que lloraban humedad incluso en los meses más secos del verano. 22 niños estaban amontonados en una habitación destinada para almacenamiento, durmiendo sobre colchones de paja finos que rara vez se cambiaban y nunca se limpiaban adecuadamente. La única ventana, apenas lo suficientemente grande para que un gato pasara, proporcionaba la única fuente de luz natural. La rutina diaria comenzaba antes del amanecer, cuando Constance Ellington golpeaba una olla de metal con una cuchara de madera para despertar a los niños de su sueño. No había tiempo para lavarse o cuidar de sí mismos. Se esperaba que los niños estuvieran vestidos y listos para trabajar dentro de los 10 minutos después de la llamada de despertar. El desayuno consistía en una mezcla líquida hecha de harina de maíz y agua, ocasionalmente complementada con un pequeño trozo de pan que a menudo tenía moho en los bordes. Los niños que se quejaban de la comida o no terminaban sus escasas porciones eran completamente privados de la comida del mediodía. El trabajo comenzaba inmediatamente después del desayuno y continuaba hasta bien entrada la noche. Durante la temporada de cosecha, se esperaba que los niños, algunos de tan solo 6 años, trabajaran en los campos hasta 16 horas al día, recogiendo manzanas, transportando agua y limpiando piedras de las áreas recién plantadas. Sus pequeñas manos, ideales para alcanzar espacios estrechos, se ponían a trabajar limpiando maquinaria en el molino, una tarea que resultaba en frecuentes lesiones por engranajes en movimiento y bordes de metal afilados. La primera lesión grave de Timothy ocurrió en su tercera semana en la granja. Mientras limpiaba escombros alrededor del molino, su mano izquierda quedó atrapada entre 2 piedras de molino. La lesión aplastó 2 dedos y dejó profundas laceraciones que se infectaron en pocos días. La respuesta de Josiah Ellington al dolor obvio y la hinchazón del niño fue rápida y reveladora. Timothy fue encerrado en un pequeño cobertizo de almacenamiento por simular enfermedad y solo se le dio agua hasta que aceptó regresar al trabajo. El niño estaba aprendiendo una importante lección sobre las consecuencias de la negligencia. Ellington escribiría más tarde en su diario privado, un documento que los investigadores descubrirían casi 2 décadas después. Mimarlo solo refuerza su tendencia natural hacia la pereza y la autocompasión. El trabajo duro y la disciplina los convertirán en ciudadanos útiles y demuestran ser dignos de sobrevivir. Pero fue el destino de una niña llamada
llamada Sarah Brennan el que primero revelaría el verdadero horror de lo que estaba sucediendo en la granja Ellington. Sarah, de 10 años, había sido colocada en la granja en agosto de 1829 después de que su madre viuda muriera de tuberculosis. Era una niña brillante con cabello rojo y pecas, descrita por su trabajadora de colocación como animada pero obediente, con un talento natural para el trabajo de aguja. Sarah había estado en la granja menos de 2 meses cuando comenzó a mostrar signos de desnutrición severa. Su cabello empezó a caerse, sus dientes se aflojaron y su piel adquirió un tono grisáceo que preocupó incluso a los otros niños. Cuando Sarah ya no pudo realizar las tareas asignadas en los campos, Constance Ellington la declaró una carga para los recursos y redujo aún más su ración de comida. La niña fue trasladada a una habitación más pequeña en el sótano, apartada de los demás niños, donde pasó sus últimas semanas en casi total aislamiento. Según el testimonio posterior de los niños sobrevivientes, los gritos de ayuda de Sarah podían escucharse en todo el sótano durante sus últimas noches. Pero cualquier niño que intentara llevarle comida o agua enfrentaba severo castigo. Sarah Brennan murió el 15 de octubre de 1829, convirtiéndose en la primera de muchos niños que nunca verían su próximo cumpleaños en la granja Ellington. Su muerte nunca fue reportada a ninguna autoridad oficial. En cambio, Josiah Ellington envió una carta a la agencia de colocación de Boston afirmando que Sarah había sido reubicada con éxito en una próspera familia de agricultores en Ohio que viajaban hacia el oeste y podían ofrecer oportunidades que no estaban disponibles en Massachusetts. La carta era tan convincente, tan llena de detalles sobre la nueva vida de Sarah y la amable familia que la había acogido, que los trabajadores de la agencia de colocación enviaron una nota de felicitaciones a la granja Ellington, elogiando a Josiah por sus esfuerzos exitosos en encontrarle a la niña un futuro tan prometedor. Esa noche, a la luz de una lámpara de queroseno, Josiah y Constance Ellington enterraron el pequeño cuerpo de Sarah en un bosque de robles detrás de la casa. Fue la primera tumba en lo que se convertiría en un cementerio oculto que contenía los restos de 43 niños que simplemente desaparecieron de los registros oficiales, niños que confiaron en los adultos para protegerlos y en su lugar encontraron solo explotación y muerte. A medida que el otoño se convertía en invierno en 1829, comenzó a surgir un patrón en la granja Ellington que persistiría durante casi 2 décadas. Cada pocos meses, uno o más niños desaparecerían misteriosamente de la lista, su ausencia explicada por historias cada vez más elaboradas de adopción por familias que se dirigían al oeste. Los niños sobrevivientes aprendieron a no hacer preguntas sobre sus compañeros desaparecidos, ya que la curiosidad era recibida con castigos que podían durar días. Timothy Calbell, el niño que se lesionó la mano en la maquinaria del molino, logró sobrevivir su primer invierno en la granja, pero la experiencia lo dejó fundamentalmente cambiado. Las notas de la trabajadora social de ese primer año describieron una transformación que se volvería trágicamente familiar. Timothy parece retraído y temeroso durante nuestra visita. Cuando se le pregunta sobre su educación y actividades diarias, responde en monosílabos y evita el contacto visual. El señor Ellington nos asegura que este es un comportamiento normal en los niños que se ajustan a la disciplina y estructura de la vida rural. Lo que los trabajadores sociales no vieron fueron las realidades diarias que moldearon la nueva personalidad de Timothy. Los niños que hablaban fuera de turno o no cumplían con las cuotas de trabajo eran encerrados en el sótano de raíces durante días a la vez, sustentados solo por trozos de pan y agua sucia. Aquellos que mostraban signos de enfermedad eran aislados del grupo hasta que se recuperaban lo suficiente para trabajar o morían en silencio en la oscuridad de los almacenes del sótano. Los Ellingtons habían desarrollado un sistema sofisticado para gestionar su operación mientras mantenían la fachada de una institución benéfica. Constance mantenía registros meticulosos de qué niños estaban alojados en la granja, pero mantenían 2 libros completamente diferentes. Un conjunto, disponible para la inspección de los funcionarios estatales, mostraba números razonables de niños con notas detalladas sobre su progreso y eventual colocación con familias adoptivas. El segundo conjunto, oculto en un compartimento secreto detrás de la chimenea en el estudio de Josiah, contenía la verdad, las fechas de muerte, las causas de muerte y las ubicaciones de las tumbas esparcidas por toda la propiedad. En 1832, 3 años después de la fundación de la granja, 27 niños habían muerto bajo el cuidado de los Ellington. Sin embargo, según los registros oficiales, solo 41 niños habían sido colocados en la granja y 39 de ellos habían sido reubicados con éxito en familias en los territorios del oeste. Solo las matemáticas deberían haber levantado sospechas, pero el sistema estaba
diseñado para hacer que tales cálculos fueran casi imposibles para los funcionarios municipales sobrecargados de trabajo que lidiaban con cientos de colocaciones en varias instituciones. El genio del engaño de los Ellington radicaba en su explotación de las limitaciones de la época en cuanto a comunicación y registro de datos. En 1835, no había una manera confiable para que los funcionarios de Massachusetts verificaran si un niño realmente había llegado a una familia en Ohio o Missouri. Las cartas podían ser falsificadas y las vastas distancias involucradas hacían que las investigaciones de seguimiento fueran prohibitivamente caras y lentas. Además, los Ellington habían cultivado relaciones con los funcionarios locales que hacían que su operación pareciera no solo legítima, sino ejemplar. Josiah asistía regularmente a las reuniones del pueblo en el cercano pueblo de Hillsdale, donde era conocido como un próspero agricultor y ciudadano moral. Hizo generosas donaciones a la iglesia local y con frecuencia hablaba en reuniones comunitarias sobre la importancia de proporcionar orientación a los niños desafortunados que, de otro modo, caerían en el vicio y la criminalidad. El juez Marcus Fairfield, que sirvió como juez de paz para el condado de Berkshire durante este periodo, más tarde admitiría a los investigadores que nunca cuestionó la operación de los Ellington, porque parecía estar resolviendo un problema social genuino. El señor Ellington parecía estar haciendo la obra del Señor. Fairfield testificó en 1847. Los niños que vi durante mis visitas ocasionales parecían bien comportados y adecuadamente supervisados, aunque su ropa parecía algo desgastada, o si parecían más delgados de lo que uno podría esperar. Atribuí esto a los efectos saludables del trabajo al aire libre y la vida sencilla. Pero había testigos de las verdaderas condiciones en la granja. Personas que veían más allá de la fachada cuidadosamente construida que los Ellington presentaban al mundo exterior. Uno de los más significativos fue un hombre llamado Jacob Fletcher, un reparador ambulante que visitaba regularmente las granjas en el oeste de Massachusetts para reparar utensilios de cocina e implementos agrícolas. La ruta de Fletcher lo llevaba a la propiedad de los Ellington 3 o 4 veces al año, y su ojo entrenado para los detalles comenzó a notar patrones inquietantes. Los niños que vi allí no eran como los niños de las granjas de otras partes, testificaría Fletcher más tarde ante los investigadores. Los niños de granja suelen ser robustos y rápidos para sonreír, ansiosos por observar a un extraño trabajar y hacer preguntas sobre el mundo más allá de su hogar. Los niños de los Ellington se movían como sombras, manteniendo la cabeza baja y hablando solo cuando se les dirigía directamente. Sus ropas no eran más que harapos, y pude ver sus costillas a través de la tela delgada. Pero lo que más me perturbó fue el silencio. Una granja con 20 niños debería estar llena de risas y voces que llaman. El lugar de los Ellington era tan callado como un cementerio. Las observaciones de Fletcher eran particularmente agudas porque su trabajo le exigía visitar la granja en diferentes estaciones y en varios momentos del día. Comenzó a notar que el número de niños parecía fluctuar drásticamente, pero siempre en dirección descendente. En la primavera de 1834, contó al menos 18 niños trabajando en los campos. En su visita de otoño de ese mismo año, solo vio 11. Cuando preguntó casualmente a Josiah sobre los niños desaparecidos, la respuesta siempre fue la misma: bendecidos con buena fortuna, colocados con familias cristianas que se dirigían al oeste. La frase se volvió tan familiar que Fletcher comenzó a pensar en ella como la respuesta estándar de Josiah a cualquier pregunta sobre el bienestar de los niños. Pero las sospechas del reparador se profundizaron cuando se dio cuenta de que, en casi 6 años de visitas, él nunca había encontrado un niño que pareciera tener más de 12 o 13 años. En un hogar o institución normal, debería haber visto el progreso natural de los niños que crecían hasta la adolescencia y asumían responsabilidades más sofisticadas. En la granja de los Ellington, los niños permanecían perpetuamente jóvenes, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de los límites de la propiedad. El verano de 1836 trajo una sequía que pondría a prueba la operación de los Ellington de maneras que los años anteriores no lo habían hecho. El arroyo que alimentaba el molino de grano se redujo a un hilo y los pastos, generalmente exuberantes, se tornaron marrones y quebradizos bajo el sol implacable. Para la mayoría de los agricultores de la región, la sequía significaba ajustar los cinturones y esperar un clima mejor. Para los niños de la granja de los Ellington, significaba hambre. Sin ingresos del molino y cultivos fallidos, Josiah enfrentaba una crisis que amenazaba con exponer su operación. Su solución era tan práctica como horrenda: simplemente reduciría el número de bocas que alimentar. Durante un periodo de 3 meses, 7 niños murieron en la granja, sus cuerpos debilitados no pudieron sobrevivir con el
puñado de maíz y las ocasionales bayas silvestres que constituían sus raciones diarias. Entre los que perecieron estaba Timothy Calvell, el niño que había sobrevivido a su primer invierno, a pesar de su mano herida. Timothy se había convertido en uno de los niños mayores de la granja, casi de 12 años, y mostraba signos de la fuerza física que le habría ayudado a soportar condiciones más duras. Pero la combinación de años de desnutrición y el estrés adicional de la sequía resultó ser demasiado para su cuerpo en desarrollo. Murió el 18 de agosto de 1836 en la misma sala de almacenamiento en el sótano donde Sarah Brennan había pasado sus últimos días 7 años antes. La muerte de Timothy fue particularmente significativa porque había sido uno de los pocos niños que mantenía contacto con el mundo exterior. Su colocación había sido organizada a través de una organización benéfica de Boston que requería informes anuales sobre el progreso, y Timothy mismo había aprendido a escribir cartas simples que supuestamente se enviaban a su trabajadora social cada Navidad. Las cartas, por supuesto, eran en realidad redactadas por Constance Ellington, quien había desarrollado una habilidad considerable para imitar la escritura y el vocabulario de un niño. Cuando no llegó la carta de Navidad de Timothy en 1836, su trabajadora social, la señora Harwell, comenzó a hacer preguntas. Sus indagaciones llevaron a la primera investigación seria de la granja de los Ellington, aunque pasaría otra década antes de que se revelara todo el alcance de la operación. La primera consulta de la señora Harwell se realizó en forma de una carta a Josiah, preguntando sobre el bienestar de Timothy y solicitando confirmación de que aún prosperaba en la granja. La respuesta de Josiah fue típica de su correspondencia habitual con los funcionarios, detallada, tranquilizadora y completamente fabricada. Escribió que Timothy había sido colocado con una devota familia metodista que planeaba establecerse en el territorio de Kansas. El niño, supuestamente emocionado por la aventura, había pedido que se le dijera a la señora Harwell que estaba agradecido por toda su amabilidad, pero que estaba listo para valerse por sí mismo en el mundo. La carta debería haber satisfecho las preocupaciones de la señora Harwell, pero algo en su tono la inquietó. En su experiencia, los niños rara vez expresaban sentimientos tan maduros sobre dejar la única estabilidad que conocían. Además, Timothy nunca había mencionado ningún deseo de viajar al oeste en su correspondencia anterior. Impulsada más por el instinto que por pruebas, la señora Harwell decidió hacer una visita sin previo aviso a la granja de los Ellington. Su llegada el 23 de septiembre de 1836 sorprendió a los Ellington por primera vez en sus 7 años de operación. Constance estaba en medio de preparar la cena, una sopa delgada hecha con cáscaras de papa y restos de grasa, cuando escuchó el sonido de una carreta acercándose a la casa principal. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a una mujer desconocida con ropa de ciudad bajando de un carruaje alquilado, con una expresión en el rostro que mostraba la determinación de que esta no era una visita social. Josiah estaba en los campos supervisando el trabajo de los niños cuando Constance envió a uno de los niños más pequeños para que lo trajeran. El niño, un chico de 7 años llamado Peter Hoffman, que había llegado a la granja solo 3 meses antes, corrió por las filas de plantas de maíz marchitas con la velocidad desesperada de un niño que sabía que los retrasos en seguir las órdenes resultaban en castigos. Para cuando Josiah llegó a la casa, la señora Harwell ya había comenzado a hacer preguntas que iban directamente al corazón de su engaño. «Quisiera ver a Timothy Calvell», anunció sin preámbulos. «He viajado una distancia considerable y no me iré sin hablar con él directamente». La respuesta de Josiah reveló tanto su rapidez mental como su creciente desesperación. «Me temo que eso es imposible, señora». El joven Timothy partió hacia el territorio de Kansas la semana pasada con la familia Thornton. Estaban muy ansiosos por llegar a su destino antes de que el clima invernal llegara. La señora Harwell estudió cuidadosamente el rostro de Josiah, notando el leve temblor en sus manos y la forma en que sus ojos se rehusaban a mirarla directamente. «Eso es curioso, señor Ellington». Su carta indicaba que Timothy había partido con una familia metodista. ¿Son los Thornton metodistas? La pregunta tomó a Josiah por sorpresa, revelando una pequeña pero significativa inconsistencia en su historia fabricada. «Pues, sí, claro que son metodistas, la familia Thornton es muy devota. Cometí un error en mi carta al no mencionar su nombre, específicamente». Pero la señora Harwell ya no estaba escuchando las explicaciones de Josiah. Su atención se había dirigido al grupo de niños visibles a través de la ventana del salón, trabajando en lo que quedaba del jardín de verduras. Incluso desde la distancia, pudo ver que estos niños no se parecían en nada a los jóvenes sanos y bien supervisados que las cartas de Josiah describían. Se movían con los movimientos
movimientos lentos y cuidadosos de personas que conservaban energía, y su ropa colgaba suelta sobre cuerpos claramente desnutridos. Me gustaría hablar con algunos de los otros niños, dijo la señora Harwell, con un tono de voz que tomó una autoridad propia cuando trataba con funcionarios poco cooperativos. Supongo que no tiene objeción a que evalúe las condiciones aquí, dado que varios de estos niños fueron colocados a través de organizaciones con las que trabajo de cerca. Lo que siguió fue la primera evaluación independiente de las condiciones en la granja de Ellington, y los resultados fueron devastadores. La señora Harwell pasó 3 horas entrevistando a los niños e inspeccionando las instalaciones, y lo que descubrió la horrorizó. Las habitaciones de los niños eran pequeñas, insalubres y claramente inadecuadas para albergar incluso a la mitad de los residentes. Los niños mismos mostraban signos evidentes de desnutrición y parecían estar sufriendo de diversas condiciones médicas no tratadas. Lo más perturbador de todo, cuando les preguntó a los niños sobre sus compañeros desaparecidos, sus respuestas revelaron un nivel de miedo que ninguna institución legítima debería haber producido. Cuando inquirí sobre Timothy específicamente, escribiría más tarde la señora Harwell en su informe, las reacciones de los niños variaban desde un silencio confundido hasta una angustia visible. Una niña, quizás de 9 años, comenzó a llorar cuando mencioné su nombre. Cuando insistí para que me explicara, ella solo pudo decir, él se enfermó y luego se fue, pero no debemos hablar de los que se van. La investigación de la señora Harwell marcó el comienzo del fin para la operación de los Ellington, aunque pasaría más de una década antes de que la verdad completa saliera a la luz. Su informe detallado a la Junta de Caridades del Estado de Massachusetts documentó abuso sistemático y planteó serias preguntas sobre el destino de los niños que supuestamente habían sido colocados con familias adoptivas. Pero el informe también reveló las limitaciones del sistema de servicios sociales de la época y la dificultad de llevar a cabo investigaciones a través de las fronteras estatales y territoriales. Las consecuencias de la visita de la señora Harwell crearon una crisis que obligó a los Ellington a abandonar su estrategia cuidadosamente planificada a largo plazo en favor de medidas cada vez más desesperadas. Pocos días después de su partida, Josiah comenzó a hacer arreglos para cerrar temporalmente las operaciones de la granja, pero la presencia de 11 niños sobrevivientes crearon un problema logístico que amenazaba con exponer toda la operación. Estos niños habían sido testigos de años de abuso y habían visto cómo muchos de sus compañeros desaparecían, por lo que no aceptarían explicaciones simples sobre familias adoptivas. Si eran transferidos a otras instituciones, su testimonio podría desencadenar investigaciones que finalmente conducirían al descubrimiento de las tumbas ocultas esparcidas por toda la propiedad de los Ellington. Desde la perspectiva de Josiah, los niños representaban una amenaza que debía ser eliminada. La solución que ideó fue tanto ingeniosa como monstruosa. Durante el invierno de 1836 a 1837, Josiah comenzó a esparcir rumores por toda la comunidad local de que planeaba reubicar toda su operación a Missouri, donde la tierra era más barata y el clima más adecuado para el trabajo agrícola durante todo el año. Hablaba con entusiasmo sobre las oportunidades que esperaban en los territorios occidentales y expresaba su gratitud por el hecho de que tantas familias locales se habían beneficiado de su trabajo caritativo a lo largo de los años. La historia de cobertura cumplía múltiples propósitos. Explicaba por qué la granja de los Ellington cerraría. Proporcionaba una explicación plausible para la partida de la familia y creaba expectativas de que llevarían a sus niños restantes con ellos cuando se fueran. Lo que realmente sucedió fue muy diferente. Entre diciembre de 1836 y marzo de 1837, todos los 11 niños restantes murieron en la granja de los Ellington. Las muertes fueron cuidadosamente espaciadas para evitar sospechas, ocurriendo típicamente durante severas tormentas invernales cuando no se esperaba que visitantes externos se aventuraran en la propiedad. Las entradas del diario de Josiah de este periodo, descubiertas años después por los investigadores, revelaron el cálculo frío detrás de cada muerte. 18 de diciembre, el niño Hoffman ha desarrollado una tos persistente que interrumpe el sueño de los demás. Lo aislé en el sótano hasta que la tos se resuelva permanentemente. El frío invernal debería acelerar las cosas. 4 de enero, Mary Sullivan sigue haciendo preguntas sobre Timothy y los demás. Su curiosidad la hace inapropiada para la reubicación. He reducido sus raciones en consecuencia. 22 de febrero, solo quedan 3. El trabajo de preparar nuestra partida a Missouri avanza con mayor eficiencia con menos distracciones. La última entrada de esta secuencia, fechada el 15 de marzo de 1837,
1837, consistió en una sola línea: la obra del Señor está completa. Mañana comenzamos nuestra nueva vida. Para la primavera de 1837, la granja de los Ellington estaba vacía, excepto por Josiah y Constance. La casa que alguna vez resonó con las voces de docenas de niños ahora contenía solo el silencio de la tumba. Los campos cuidadosamente cultivados donde las pequeñas manos habían trabajado durante casi 8 años volvieron a ser maleza y hierba silvestre. Y en el bosque de robles detrás de la casa, 38 pequeñas tumbas marcaban los lugares de descanso final de los niños cuyos nombres habían sido deliberadamente borrados de los registros oficiales. Pero los problemas de los Ellington estaban lejos de terminar. El informe de la señora Harwell había desencadenado una serie de investigaciones que poco a poco trabajaban su camino a través de la burocracia estatal. Los funcionarios de Boston comenzaban a hacer preguntas cada vez más concretas sobre los registros de colocación de varias instituciones y comenzaban a emerger patrones que sugerían fraude sistemático. La investigación había comenzado a centrarse no solo en los niños desaparecidos, sino en los aspectos financieros de la operación y la posibilidad de que se hubiera malversado dinero estatal. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el oeste de Massachusetts se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación. Además, los Ellington cometieron un error crítico en su estrategia de salida. Sus afirmaciones sobre reubicarse en Missouri eran demasiado específicas y demasiado públicas como para desaparecer sin dejar rastro. Jacob Fletcher, el vagabundo la familia Ellington desde su supuesto traslado. La curiosidad de Fletcher lo llevó a hacer indagaciones con los maestros de carreta y los agentes de transporte que se habrían encargado de la reubicación de una familia a Missouri. Lo que descubrió fue que nadie que coincidiera con la descripción de los Ellington había reservado pasaje hacia el oeste y ningún carro había sido alquilado para transportar sus bienes a ningún destino occidental. La familia simplemente había desaparecido, dejando atrás una escritura de propiedad que mostraba que la granja había sido vendida discretamente a una empresa maderera con sede en Albany, Nueva York. La venta de la propiedad proporcionó la primera evidencia concreta de que los Ellington no se habían trasladado a Missouri como afirmaban. Los registros judiciales mostraron que la transacción se había completado a través de intermediarios, con Josiah nunca apareciendo en persona para firmar los documentos finales. A la empresa compradora se le había dicho que los propietarios ya se encontraban en los territorios del oeste y no podían regresar a Massachusetts para completar la venta en persona. Pero el descubrimiento más significativo de Fletcher llegó cuando decidió visitar la propiedad de la granja abandonada en el verano de 1837. Lo que encontró allí lo perseguiría por el resto de su vida y finalmente proporcionaría la evidencia que expondría el alcance completo de la operación de los Ellington. Al caminar por los campos cubiertos de maleza y examinar los edificios vacíos, Fletcher notó algo que los investigadores iniciales habían pasado por alto. El suelo en varias áreas de la propiedad mostraba signos de alteración reciente. Parche de tierra rectangular que habían sido cuidadosamente nivelados y replantados, pero donde la hierba crecía con patrones ligeramente diferentes a las áreas circundantes. Áreas que, a los ojos experimentados de Fletcher, se veían exactamente como tumbas que habían sido disfrazadas para parecer parte del paisaje natural. El descubrimiento de Fletcher llegó al mismo tiempo en que los investigadores de Boston comenzaban a descubrir irregularidades financieras en la operación de los Ellington que sugerían que el alcance del fraude era mucho mayor de lo que cualquiera había sospechado inicialmente. Los registros mostraban que, durante el periodo de 18 años, desde 1829 hasta 1847, los Ellington habían solicitado subsidios por el cuidado de casi 200 niños, mientras mantenían que la mayoría de esos niños habían sido colocados con éxito en familias adoptivas. Las matemáticas de la operación revelaron su verdadero horror. Si las afirmaciones de los Ellington eran exactas, habían logrado una tasa de éxito de colocación prácticamente imposible dada la realidad de los servicios sociales del siglo XIX. Más perturbador aún, los investigadores no pudieron encontrar ningún registro de ninguna familia adoptiva que se hubiera presentado para reconocer haber recibido a un
un niño de la granja de Ellington. La ruptura del caso vino de una fuente inesperada, la misma Constance Ellington. En 1847, 10 años después de que la pareja supuestamente se hubiera trasladado a Missouri, Constance vivía bajo un nombre falso en una casa de huéspedes en Hartford, Connecticut. Los años transcurridos desde que dejó la granja no habían sido amables con ella. Josiah había muerto de neumonía en 1843, dejándola sin ingresos y atormentada por recuerdos que comenzaban a manifestarse como lo que sus vecinos describían como ataques de manía religiosa. El estado mental deteriorado de Constance la llevó a comportamientos cada vez más erráticos que finalmente llamaron la atención de las autoridades locales en Hartford. Ella había comenzado a asistir a múltiples servicios religiosos cada domingo, moviéndose de una congregación a otra y entregando confesiones desordenadas sobre los niños que necesitaban perdón y las tumbas que clamaban por justicia. Su arrendadora, la señora Catherine Morrison, se preocupó lo suficiente como para contactar a los ministros locales sobre el comportamiento de Constance. Fue el reverendo Thomas Hayes de la Segunda Iglesia Congregacional quien primero reconoció que las confesiones de Constance podrían ser más que los delirios de una mente perturbada. Durante un episodio particularmente intenso en marzo de 1847, Constance le tomó el brazo después de los servicios y susurró: 43 pequeñas almas, reverendo. 43 niños que nunca llegaron a crecer porque fuimos demasiado orgullosos para admitir que les habíamos fallado. El reverendo Hayes documentó cuidadosamente sus conversaciones con Constance y finalmente contactó a las autoridades en Massachusetts, compartiendo sus preocupaciones de que la mujer pudiera tener información sobre los niños desaparecidos. La investigación que siguió llevó a los investigadores a la propiedad abandonada de Ellington y a los descubrimientos que finalmente expondría la verdad sobre lo que había sucedido allí. El equipo de investigación que llegó a la antigua granja Ellington en septiembre de 1847 incluía representantes de la Junta de Caridades del Estado de Massachusetts, el Departamento del Sheriff del Condado de Berkshire y forenses de Boston. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Usando la información proporcionada por Jacob Fletcher y guiados por las confesiones cada vez más detalladas de Constance, los investigadores comenzaron excavaciones sistemáticas en áreas donde el suelo mostraba signos de alteración previa. La primera tumba que desenterraron contenía los restos de un niño de aproximadamente 10 años, enterrado en una simple caja de madera que se había deteriorado parcialmente con el paso de los años. Alrededor del cuerpo del niño estaba envuelto un trozo de tela que llevaba las iniciales SB, que luego se identificaron como Sarah Brennan, la niña pelirroja que fue una de las primeras en morir en la granja. Durante un periodo de 3 semanas, los investigadores desenterraron 43 tumbas dispersas por toda la propiedad. Los restos iban desde niños tan pequeños como de 6 años hasta varios que parecían tener entre 12 y 13 años en el momento de la muerte. Muchos de los cuerpos mostraban evidencia de desnutrición y varios revelaban señales de lesiones que nunca recibieron atención médica adecuada. Pero quizás la evidencia más condenatoria provino del diario oculto de Josiah, descubierto detrás de una pared falsa en el sótano de la granja. El diario contenía registros detallados de cada niño que había muerto en la granja, incluidos sus nombres, edades, fechas de muerte y la propia evaluación de Josiah sobre las causas. Las entradas revelaron a un hombre que había perdido gradualmente cualquier sentido de los niños como seres humanos, refiriéndose a ellos cada vez más como unidades y recursos que habían demostrado no ser adecuados para seguir siendo invertidos. Las entradas del diario también revelaron el verdadero alcance del fraude financiero. Josiah había continuado reclamando subsidios por niños que habían muerto años antes, informando que seguían residiendo y prosperando bajo su cuidado. En algunos casos, había cobrado pagos por el mismo niño durante más de 5 años después de su muerte, creando falsos informes de progreso y correspondencia que pintaban cuadros de niños sanos y felices creciendo para convertirse en ciudadanos productivos. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue un libro de cuentas separado en el que Josiah había calculado la tasa de mortalidad óptima para maximizar las ganancias mientras minimizaba la sospecha. Según sus cálculos, la muerte de aproximadamente el 20% de los niños cada año podría explicarse como mortalidad natural, mientras que muertes de un 30% o más podrían desencadenar investigaciones. El libro de cuentas mostraba que Josiah había ajustado deliberadamente las raciones de comida y las condiciones de trabajo para mantener lo que él consideraba una tasa de muerte aceptable. La confesión que Constance proporcionó a los investigadores completó los últimos detalles de la operación y reveló la transformación psicológica que permitió que 2 adultos presumiblemente
normales sistemáticamente, asesinaran a docenas de niños durante casi 2 décadas. Según Carstens, las primeras muertes habían sido genuinamente accidentales. Niños que murieron por enfermedades o lesiones que podrían haberse sobrevivido bajo mejores condiciones. Pero en lugar de reportar estas muertes y enfrentar una posible crítica de su operación, los Ellington decidieron encubrirlas. Una vez que enterramos al primer niño en secreto, dijo Carstens a los investigadores, nos encontramos atrapados en un engaño que crecía más grande con cada mes que pasaba. Cada nueva muerte nos obligaba a crear mentiras más elaboradas hasta que vivíamos en un mundo completamente hecho por nosotros. Josiah se convenció a sí mismo de que en realidad estábamos realizando un servicio, eliminando a los niños que eran demasiado débiles o problemáticos para sobrevivir en las duras realidades de la vida fronteriza. Pero la confesión de Carstens también reveló una verdad más siniestra, que la pareja finalmente comenzó a ver las muertes de los niños no como accidentes desafortunados que debían encubrirse, sino como gastos comerciales necesarios que debían gestionarse cuando los recursos eran escasos, o cuando ciertos niños resultaban difíciles de controlar, simplemente los eliminaban. La operación se había transformado de una institución benéfica con un oscuro secreto en una empresa sistemática de asesinatos, disfrazada como bienestar infantil. La exposición de la operación de la granja Ellington envió ondas de choque a través de Massachusetts y más allá, obligando a una reevaluación completa del sistema de bienestar infantil del Estado y de la supervisión de las instituciones privadas que contrataban con agencias gubernamentales. El escándalo llevó a la implementación de inspecciones obligatorias, requisitos estandarizados de registro y el establecimiento de una junta independiente para monitorear las colocaciones de niños. Carstens Ellington fue arrestada y acusada de múltiples cargos de asesinato, fraude y conspiración. Su juicio, que comenzó en la primavera de 1848, atrajo la atención nacional y se convirtió en uno de los primeros casos en la historia legal estadounidense que se centró específicamente en los crímenes contra niños en entornos institucionales. El caso de la Fiscalía se construyó principalmente sobre las propias confesiones de Carstens, la evidencia física descubierta en la granja y los registros detallados que Josiah había mantenido en su diario oculto. La defensa argumentó que Carstens había sido dominada por su esposo y había actuado bajo su influencia, señalando su deterioro mental y obsesiones religiosas como evidencia de su arrepentimiento y capacidad reducida. Sin embargo, la Fiscalía respondió con evidencia del diario de Josiah que mostraba que Carstens había sido una participante activa en la planificación de los engaños y había sido a menudo quien sugería reducir las raciones de comida o aislar a los niños enfermos. El juicio duró 6 semanas y contó con el testimonio de testigos sobrevivientes, incluidos Jacob Fletcher, la señora Harwell y varios funcionarios que habían sido engañados por el elaborado fraude de los Ellington. Los médicos forenses testificaron sobre el estado de los restos encontrados en la granja, pintando una imagen horrible de negligencia y abuso sistemático que había llevado a docenas de muertes evitables. El 15 de julio de 1848, Carstens Ellington fue declarada culpable de 37 cargos de asesinato y sentenciada a cadena perpetua. También fue condenada por cargos de fraude y conspiración que llevaron a sanciones adicionales. El jurado deliberó por menos de 4 horas y varios miembros declararon después que querían recomendar la pena de muerte, pero fueron influenciados por la evidencia de su condición mental deteriorada. Carstens cumplió 12 años en la prisión estatal de mujeres de Massachusetts antes de morir de tuberculosis en 1860. Según los registros de la prisión, pasó sus últimos años en un estado de profunda fervor religioso, afirmando recibir visitas nocturnas de los espíritus de los niños que habían muerto en la granja. Los guardias informaron que a menudo la encontraban en su celda manteniendo conversaciones con compañeros invisibles, disculpándose repetidamente por transgresiones no nombradas y suplicando perdón. La propiedad de la granja Ellington fue finalmente comprada por la Commonwealth de Massachusetts y designada como sitio conmemorativo. Se estableció un pequeño cementerio en el Grove de Robles, donde muchos de los niños habían sido enterrados, con lápidas individuales que llevaban los nombres y las edades de cada víctima. La inscripción en el memorial dice, en memoria de 43 niños que vinieron en busca de esperanza y solo encontraron sufrimiento.
que su sacrificio asegure que tales horrores nunca vuelvan a ocurrir. Pero el legado del escándalo de la granja Ellington se extendió mucho más allá del castigo inmediato de los responsables. El caso se convirtió en un catalizador para el primer movimiento de reforma integral del bienestar infantil en la historia de Estados Unidos, lo que llevó al establecimiento de estándares y mecanismos de supervisión que influirían en los servicios sociales para las generaciones venideras. El Dr. Samuel Harrington, el funcionario que originalmente aprobó la operación de Ellington, dedicó el resto de su carrera a desarrollar nuevos protocolos para las inspecciones institucionales y la supervisión de colocaciones de niños. En su informe de 1851 a la legislatura de Massachusetts, escribió: "El caso Ellington nos ha enseñado que las buenas intenciones y los fines caritativos no son suficientes para protegerse contra la corrupción humana. Debemos crear sistemas que asuman la posibilidad del engaño y construyan múltiples capas de verificación y responsabilidad". La investigación también reveló el alcance más amplio del abuso institucional que había estado oculto tras fachadas de caridad cristiana y mejora moral. Tras las revelaciones de Ellington, las autoridades descubrieron problemas similares en varias otras instituciones privadas a lo largo de Nueva Inglaterra, lo que llevó a una ola de reformas que cambiaron fundamentalmente cómo la sociedad abordó el cuidado de los niños vulnerables. Quizás lo más significativo de todo, el caso estableció precedentes legales que reconocieron a los niños como individuos con derechos que merecían protección, en lugar de simplemente como propiedad o recursos que debían ser gestionados por los adultos. El concepto de responsabilidad institucional que surgió de los juicios de Ellington influiría más tarde en reformas en la educación, el cuidado de la salud mental y otras áreas donde las poblaciones vulnerables estaban alojadas en entornos controlados. El impacto psicológico del caso en el público en general fue igualmente profundo. Por primera vez, los estadounidenses se vieron obligados a confrontar la realidad de que el mal sistemático podía existir dentro de instituciones que decían servir a fines caritativos. La idea de que figuras de autoridad de confianza pudieran explotar y asesinar a niños bajo la apariencia de proporcionar cuidado, desafió suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de las instituciones sociales y la confiabilidad de la supervisión oficial. Jacob Fletcher, el tinker viajero cuyas observaciones fueron cruciales para exponer la operación, continuó su oficio durante varios años más, pero fue para siempre cambiado por su papel en la investigación. En entrevistas posteriores, diría que la experiencia le enseñó a mirar más allá de las apariencias superficiales y a confiar en sus instintos cuando algo parecía estar mal, incluso si no podía explicar inmediatamente por qué. El mal rara vez se anuncia. Fletcher les diría a las audiencias en conferencias sobre el caso: "Viene disfrazado de virtud, hablando el lenguaje de la caridad y la mejora moral". Los niños de la granja Ellington no murieron porque sus cuidadores fueran evidentemente malvados, sino porque esos cuidadores se habían convencido a sí mismos y a los demás de que estaban haciendo el trabajo de Dios. La señora Elizabeth Harwell, cuya persistente investigación fue la primera grieta en la fachada de Ellington, se convirtió en una de las principales defensoras de la reforma del bienestar infantil en Massachusetts. Trabajó incansablemente para establecer nuevos estándares para la supervisión institucional y ayudó a redactar legislación que requería inspecciones no anunciadas e informes obligatorios sobre muertes infantiles en entornos institucionales. En sus escritos posteriores, la señora Harwell reflexionó sobre los fracasos sistémicos que habían permitido que la operación de Ellington continuara durante tantos años. "Creamos un sistema que priorizaba la conveniencia burocrática sobre el bienestar infantil, que confiaba en la reputación por encima de la evidencia, y que permitía que la distancia geográfica excusara la falta de supervisión. Los niños que murieron en esa granja fueron fallados no solo por los Ellington, sino por cada funcionario que eligió creer en mentiras confortantes en lugar de investigar verdades incómodas. Los restos físicos de la granja Ellington desaparecieron gradualmente durante las décadas siguientes a la investigación. La casa principal fue demolida en 1852 y los campos volvieron a ser bosques a medida que la naturaleza reclamaba la tierra donde había ocurrido tanto sufrimiento. Pero el grove de robles donde los niños fueron enterrados fue preservado, y el cementerio conmemorativo se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban entender y recordar a las víctimas del abuso institucional. Los visitantes del sitio a menudo informaron sentir una abrumadora sensación de tristeza y pérdida, como si la misma tierra
retuviera la memoria de lo que había sucedido allí. Los residentes locales afirmaron que el área nunca volvió a la normalidad, que incluso los pájaros parecían reacios a anidar en los árboles que habían sido testigos de tanta muerte y sufrimiento. Los registros de la investigación, incluido el diario de Josiah y las confesiones de Carstens, fueron sellados por orden judicial en 1850 y permanecieron clasificados durante casi un siglo. Cuando finalmente fueron liberados para los investigadores en 1947, exactamente 100 años después del descubrimiento de las tumbas, proporcionaron nuevos conocimientos sobre la psicología del abuso institucional y los mecanismos por los cuales personas comunes pueden volverse cómplices del mal sistemático. Los académicos modernos que han estudiado el caso lo señalan como un ejemplo temprano de lo que más tarde se entendería como desviación organizacional, el proceso por el cual las instituciones se alejan gradualmente de sus fines establecidos y desarrollan culturas que normalizan comportamientos dañinos. El caso de Ellington demostró cómo el aislamiento, la falta de supervisión y las presiones financieras podían transformar una empresa benéfica legítima en algo monstruoso. El caso también resaltó la vulnerabilidad particular de los huérfanos y niños abandonados en la América del siglo XIX, una población que tenía una protección legal limitada y pocos defensores dispuestos a hablar en su nombre. Los niños que murieron en la granja Ellington representaron un patrón más amplio de explotación que se extendió por toda la sociedad estadounidense, donde quiera que las poblaciones vulnerables fueran colocadas bajo el control de instituciones que no rendían cuentas. Quizás el aspecto más escalofriante del caso Ellington fue lo completamente que las víctimas habían sido borradas de la memoria oficial antes de que comenzara la investigación. Estos eran niños que vivieron, rieron, esperaron y soñaron, pero que fueron reducidos a entradas falsas en libros de contabilidad y cartas fabricadas sobre vidas ficticias en los territorios del oeste. Sus muertes habían sido tan cuidadosamente cubiertas que simplemente dejaron de existir en cualquier sentido oficial, recordados solo en los registros cuidadosamente ocultos de sus asesinos. Las 43 pequeñas lápidas en el cementerio conmemorativo representan más que solo tragedias individuales. Sirven como recordatorio de la obligación de la sociedad de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos y de mantener la vigilancia contra la corrupción de las instituciones que afirman servir al bien común. Este misterio nos muestra que el mal a menudo florece no en actos dramáticos de crueldad obvia, sino en la acumulación silenciosa de pequeños compromisos y fallos morales que eventualmente crean sistemas capaces de causar un daño inimaginable. La granja Ellington no fue el producto de monstruos, sino de personas comunes que gradualmente perdieron su camino y se encontraron capaces de realizar actos que nunca habrían imaginado cuando abrieron por primera vez sus puertas a los niños sin hogar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo se reveló o crees que podría haber habido otras instituciones que operaban esquemas similares durante este periodo de la historia de Estados Unidos? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo podemos prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de terror como este, suscríbete, pulsa la campanita de notificación y compártelo con alguien que ame los misterios. El pasado tiene muchos más oscuros secretos esperando ser descubiertos, y juntos podemos asegurarnos de que estas víctimas olvidadas finalmente sean recordadas. Nos vemos en el próximo video.